Hola, ¿qué tal? Soy José Cruzado. Bueno, continuando con el video, ¿no? En el video anterior llegamos a obtener la información de precipitación máxima en 24 horas para la estación Yauli. Ahora lo que queda es hacerle la prueba de datos dudosos, ¿no? Gráficamente pudimos observar que tenemos acá un outlier, ¿no? Un valor bastante dudoso en el año 2013, ¿no? Entonces, para ello, siempre, así no se identifique visualmente, debemos hacerle esta prueba, ¿no? Porque siempre es un requisito por parte de los evaluadores, ¿no? Entonces, vamos a elaborar esta prueba que ha sido propuesta, ¿no? O mejor dicho, es el método del Water Resource Council, ¿no? Entonces, toda la metodología, quizá a detalle, la tenemos, la podemos encontrar en el libro de Bente Show de Hidrología Aplicada. Está en la página 415, ¿no? Acá podemos encontrar más a detalle, ¿no? Entonces, es básicamente eh, el ajuste de los datos dudosos, ¿no? Los outliers, ¿no? Tenemos un límite superior y un inferior que está en función de los coeficientes de asimetría, ¿no? Entonces, para ello tenemos la metodología que nos indica para calcular o para detectar los datos dudosos altos y bajos, ¿no? Los que están fuera de estos rangos serían los que se deberían eliminar si no cuento con algún sustento de esa información, ¿no? De ese outlier, ¿no? Ahora, para ello tenemos que utilizar, o mejor dicho, calcular primero unos parámetros de esta ecuación, ¿no? Lo que es el promedio, ¿no? Luego del promedio tenemos que usar el valor del Kn, ¿no? El Kn es básicamente un coeficiente que está en función del tamaño de la muestra, ¿no? Y el otro es el coeficiente de asimetría, ¿no? Bueno, entonces voy a recortar estas dos ecuaciones y las estoy llevando al Excel para, eh, para poder hacer los cálculos necesarios, ¿no? Entonces, ya tenemos acá recortado las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿no? De acuerdo a la metodología mencionada. Entonces, como primer paso, nosotros debemos calcular el logaritmo de estos valores, ¿no? En este caso vamos a colocarlo así. Este log de la precipitación, ¿no? Sería igual, y calculamos. Vamos a quitarle un poco los decimales. Dejarlo con 2. Listo. Una vez que tenemos calculado el logaritmo de las precipitaciones máximas, vamos a empezar a calcular los parámetros que necesitamos, ¿no? Ahora, primero vamos a calcular lo que es el promedio de estos logaritmos. Vamos a utilizar el mismo, es un y, bueno, no sé cómo colocarle el sombrerito a la y, entonces vamos a dejarlo así como y, ¿no? El y es básicamente el promedio de estos datos, ¿no? En logaritmo, que tenemos que es 1.30. Luego tenemos el coeficiente de asimetría, vamos a calcularlo. Coeficiente de asimetría. Ya. Ya, y justo ya nos está dando algunos indicios de que tenemos una muestra con un dato dudoso. ¿Por qué? En la metodología, vamos a revisar un momento, me dice cuando tenemos un coeficiente de simetría de más menos 4, ya hay un indicio de que tenemos datos dudosos, ¿no? En nuestro caso, por ser positivo, quiere decir que el dato dudoso es un outlier, digamos, de un valor alto, ¿no? Entonces, y que ya lo sabemos porque ya lo hemos identificado visualmente, ¿no? En el video anterior. Entonces,
esto ya nos indica que sí o sí vamos a tener que hacerle la prueba para detectar datos dudosos altos, ¿no? Que es el primero. De todas maneras vamos a hacerlo para el segundo, ¿no? Para hacerlo, pero ya esto nos indica que no es muy probable que no tengamos problemas de valores muy bajos, ¿no? Porque ambos son outlier, tanto un dato alto como un dato bajo, ¿no? Eso nos puede alterar los parámetros estadísticos, ¿no? Al momento de realizar el ajuste a periodos de retorno, ¿no? Entonces esto es un paso previo que debemos hacer sí o sí, ¿no? Ahora, eh, digamos, otro parámetro importante para a calcular es la desviación estándar también, ¿no? Vamos a calcular la desviación estándar para ver cómo se, cómo varía, ¿no? Cuál es la desviación estándar de los datos. Ya vamos a verlo con tres decimales. Ya. Luego el número de datos, que ya los tenemos también, vamos a verlo como n. Bueno, podemos hacer contar y acá ya lo tenemos directamente, ¿no? Vamos a utilizar como contar la cantidad de datos. Espero que me cuente comunidad. Ya está bien. Tenemos 22 datos, ¿no? Que es una muestra bastante considerable, ¿no? Y bueno, el KN, ¿no? El KN ya sabemos que lo sacamos de esta tabla, ¿no? En función del tamaño de muestra, que es de 22. Entonces mi KN vendría a ser esta, ¿no? KN igual a 2.429. Y listo. Ya tenemos todos nuestras variables para la ecuación, para poder recalcular la ecuación sin ningún problema. Entonces vamos a hacer la prueba de datos dudosos altos, ¿no? Vamos a dejarla acá. Prueba de datos dudosos altos. Entonces vamos a calcular con la ecuación que teníamos acá. Vamos a bajarla para tenerla acá más cerca. Este ya no lo necesito porque ya obtuvimos el valor, ¿no? Ahora vamos a calcular el YH, ¿no? Cálculo del YH. Entonces, lo vamos a calcular de manera directa, ¿ya? Voy a colocar YH igual a el promedio, que lo tenemos acá, más, a ver un momento, voy a activar mis teclados, ya. Más el KN por el coeficiente de asimetría. ¿Dónde está? KN, ¿dónde está el por el coeficiente de asimetría? Ya. Bueno, a ver un momento, creo que estamos. No, perdón, por la desviación estándar tiene que ser. Ya. Tiene que ser por la desviación estándar. Ya. Sí, esta es desviación estándar. Vamos a corroborarlo acá. Bueno, no tiene su leyenda, pero es desviación estándar. Ya. Entonces, este de acá. A ver un momento. Ya. 1.93, ¿no? Este IH equivale al logaritmo del pH, ¿no? El logaritmo del pH, bueno, acá no lo
no lo indica, me parece. Sí, pero bueno, esto corresponde al logaritmo del pH. ¿Y qué es el pH? El pH viene a ser el valor en sí de la precipitación umbral, ¿no? Entonces, ahora esto es igual al logaritmo, vamos a ponerlo acá, de pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente tengo que hallar el valor de pH, ¿no? Entonces, pH tendría que ser 10 elevado a ¿cómo era esto? Y así es. Elevado a esto. Vamos a ponerlo con potencia mejor. 10 punto y coma elevado a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá ya tenemos el pH, que vendría a ser el umbral máximo de precipitación. Este es mi límite superior de precipitación que debería existir en mi serie de datos. Mientras más corto sea el periodo que yo tenga, va a influir más un valor alto sobre los parámetros estadísticos calculados, ¿no? Para realizar el ajuste de precipitaciones máximas con periodos de retorno. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si mi precipitación máxima de todo mi registro está por debajo de 85 en este caso, no habría ningún problema. No tendría ningún problema, mis datos serían consistentes. Pero ¿qué es lo que pasa si está por encima? Dice que es un dato dudoso, ¿no? Este dato, eh, si no tenemos ningún registro o que nos soporte la existencia de este valor, comparando con estaciones cercanas, ¿no? Que hayan tenido la misma anomalía, eh, es mejor descartarlo, se recomienda descartarlo. Pero si tenemos que este mismo fenómeno ha sucedido en el resto de estaciones cercanas al área de estudio, entonces lo podemos mantener, ¿no? Porque puede ser un dato eh, válido, ¿no? Puede que justo se haya presentado una precipitación extrema, ¿no? Un periodo de retorno de 100 años, temas así, ¿no? O más incluso, ¿no? Que podría ser un hecho fortuito, ¿no? Pero bueno, suele ser un poco improbable muchas veces, ¿no? Entonces, en este caso se sugiere eliminarlo, ¿no? Porque está superando el límite superior calculado por la metodología, ¿no? Presentada. Ahora, así como hemos calculado el valor alto, de la misma forma es para el límite inferior, ¿no? Prueba de datos dudosos bajos, ¿no? Igual, hacemos lo mismo, pero acá en vez de que sea más, según la ecuación que teníamos arriba, es con menos. En función del KN y la desviación estándar. Eso. Ahora, el coeficiente de simetría es lo que ya me indica cuando hay un error. Mientras se mantenga el rango de 0.4 más menos 0.4, ¿no? Digamos que es probable que tu data sea consistente, pero cuando ya empieza a estar por encima o por debajo de estos valores, ahí es que hay indicios de que hay un valor en la muestra que no, no se agrupa, ¿no? Entonces, vamos a calcular el cálculo eh, del YL en este caso, ¿no? YL. ¿Cómo se calcula? Vamos a copiar y pegar esto básicamente. Le vamos a cambiar en vez de más, el menos. Es un valor bastante pequeño, ¿no? Pero ya saben que este es el log de YL, ¿no? Bueno, luego que tenemos el log de PL, ¿no? Simplemente calculamos el PL, ¿no? Que vendría a ser igual. Vamos en la parte superior, ¿no? Bueno, finalmente tendríamos, ¿no? Que el umbral
bajo es de 4.6, en este caso es milímetros, ¿no? Este es el umbral mínimo. Quiere decir que precipitaciones máximas en 24 horas no pueden ser, o bueno, anuales, ¿no? No puede ser inferior a este valor, ¿no? Tiene que estar por encima de este valor. Es muy raro encontrar precipitaciones máximas que estén por debajo de estos valores, ¿no? Pero bueno, eso sería todo, ¿no? Tendríamos ya el umbral superior, el umbral inferior, ¿no? En nuestro caso, eh, estamos descartando este dato, ¿no? Del 2013, que está por encima del umbral superior. Bueno, el siguiente paso lo vamos a ver en el siguiente video para ya ver el cálculo de las precipitaciones máximas asociadas a periodos de retorno previo a una corrección, ¿no? Eso sería todo.